Federico Suero, quien es urólogo, trasplantólogo, que trabaja en Corazones Unidos, en Centro Médico de Herrera y Fundación Vaquero. Le pedimos a la población que esté atenta para que hagan sus preguntas con relación a cuando el paciente se está dializando, cómo hacer para un trasplante de riñón, que todo esto es importante. Federico Suero, adelante, hermano, gracias por aceptar la invitación, los micrófonos son suyos. Bueno, Pablo, yo siempre te agradezco mucho tus invitaciones, al doctor Soriano, que lo tengo aquí al ladito, y a ustedes en sentido general, gracias siempre por la invitación. Entonces el tema de hoy es donante de órganos. ¿Qué esperar después de una donación de órgano o de riñón en este caso? Realmente cuando hablamos, conversamos de temas así que la población debería siempre estar al día y eso. Uno de ellos fue sobre el trasplante. Trasplante sobre todo en el paciente vivo, el donante vivo. ¿Por qué? Porque sabemos que hay dos tipos de donantes en nuestra población actualmente, que es el cadavérico, el cual es un órgano que se obtiene de una persona que durante una situación de salud, un accidente, cae en muerte cerebral, y esos órganos de ese paciente que está ya en un estado donde no se va a poder recuperar, le da vida prácticamente a 14 personas más. En el caso específico, y quisimos hablar sobre donantes vivos, que es el área donde uno más trabaja, porque definitivamente es quizá el trasplante que más se hace en nuestro país, porque todavía hay que trabajar mucho el área del donante cadavérico, porque nuestra ley establece que para una persona que fallece cerebralmente necesita el consentimiento familiar. Y ahí es lo más importante, porque aún en vida esa persona expuso o habló de que quería ser donante en un momento determinado. Si los familiares no firman esa autorización, sencillamente esos órganos se pierden. Y cuando decimos que se pierden, es porque después que el individuo fallece, esos órganos están condenados sencillamente a un estado normal de descomposición. Y es lamentable que una población como la nuestra, donde hay una alta incidencia de diabetes, donde hay una alta incidencia de hipertensión arterial, creo que el 30% de la población dominicana sufre de diabetes, y siendo la diabetes, la hipertensión, la primera causa de insuficiencia renal, donde para poder mantener vivo a un paciente en insuficiencia renal, entiéndase que ambos riñones dejaron de hacer su trabajo, y ese paciente obviamente necesita o diálisis peritoneal. Está demostrado ya desde hace muchos años que el mejor tratamiento para esos pacientes es el trasplante de riñón. Entonces, en esta ocasión, Pablo, quisimos traer el tema sobre donación viva. Es decir, el paciente que el individuo, porque no es un paciente, al contrario, es el individuo más sano que existe, el que va a ser el donante de un riñón, pero ¿lo hace a quién? Lo hace a una persona que necesita, obviamente, ese órgano para seguir viviendo y darle calidad de vida a ese individuo. Normalmente es un familiar, normalmente es un amigo, normalmente puede ser hasta un esposo, una esposa, o sencillamente alguien relacionado que tú en un momento determinado sentiste la motivación de querer darle ese órgano. Y ahí es que quizá vale la pena enfocar algunos aspectos, porque hay muchas dudas. Ahí siempre aparece un familiar en el ambiente, un amigo, que comienza a llenarle la cabeza a esa persona que tuvo la intención de donar su riñón, y que sencillamente en un momento toma miedo. ¿Por qué? Porque son tantas las cosas que no son reales, que obviamente quizás vale la pena aclarar. Pero algunas. por ejemplo, un paciente, un hombre o una mujer que decide donar un riñón, esa persona que dona ese órgano, que dona ese riñón, ¿puede seguir su vida normal? Mira, está probado científicamente que sí, tú puedes vivir perfectamente con un riñón y tener una vida normal sin que eso te produzca en tu vida futura alguna condición especial que te haga ser más vulnerable a cualquier enfermedad. El donante de riñón va a vivir una vida similar a aquella persona que tiene sus dos riñones. Claro, sí se le va a pedir algunas cosas. Se le pide que ya de manera rutinaria, una vez al año, se haga un chequeo, vea cómo está su función renal, vea cómo va obviamente su condición general, porque puede desarrollar una hipertensión arterial de manera que le iba a desarrollar posiblemente. Si no, claro, en el momento del trasplante no hay hipertensión, porque una de las condiciones para tú ser un donante es que tú tengas o cero hipertensión, o que tiene que ser una hipertensión que sea mínima y que tú puedes controlarla con un solo medicamento. Pero en nuestra población, normalmente los nefrólogos, que son los que se encargan de esa preparación para ese donante, normalmente establecen que no debe haber hipertensión. Entonces, pero esa persona en su vida futura, pon tú que tú des un riñón a los 20 años,
te quedan todavía por estadística 60, 70 años de vida, obviamente tú puedes desarrollar enfermedades que no van a ser diferentes a las que tú ibas a desarrollar con tus 2 riñones. Sí. Entonces, hay un cuidado, pero no tiene que ser un cuidado especial, sino sencillamente el cuidado propio de cualquier individuo. Tú sabes que hay una parte importante, aparte del tema que nos ocupa hoy, y que nos impactó mucho en el programa pasado, porque nos dimos cuenta, y de hecho muchos radio oyentes llamaron, que no sabían que se podía hacer un trasplante. Entonces, yo creo que la parte de la concientización, la parte de la información a la ciudadanía, de que ese paciente que está en diálisis, que lo están dializando 3 o 4 veces a la semana, puede optar por un trasplante. Entonces, ¿quién es el responsable de informar a ese paciente? Bueno, quien lo está dializando. En el centro donde se está dializando se supone que debe haber orientación para esos pacientes y que pueden buscar una opción de un trasplante, ya sea un listado, como tú mencionaste al principio, para un trasplante de un donante cadavérico, o si un familiar está en la disposición, también buscar esa opción. Entonces, esa es una de las partes que más me ha impactado, que yo honestamente no lo sabía y me di cuenta. Entonces, yo creo que ese es un tema que debemos repetirlo por lo menos cada 3 o cada 4 meses para tratar de concientizar a la población, para tratar de llevarle la información de que sí pueden optar por un trasplante. Entonces, cuando se decide hacer una donación de órganos, por ejemplo, ¿cómo es el proceso para hacer eso? Mira, para ser un donante vivo, es irrelacionado, que es como se llama el término correcto en este tipo de donante, primero tienes que ser mayor de 18 años de edad. Tú tienes que ser mayor de edad. Estar en plena conciencia de que tú obviamente no tienes ningún tipo de aprehensión y que nadie te está obligando a hacer ese trasplante. Y lo más importante de todo, en nuestra legislación, es que no puede haber nada monetario, ¿entiendes? No puede haber una compra de un órgano. Nadie puede decir que, mira, yo te voy a pagar por un órgano. Eso es penado por la ley que establece los trasplantes en nuestro país. Y en tercer lugar o en cuarto lugar sería que esa persona no tenga ningún tipo de alteración psiquiátrica, de que no tenga ninguna condición psicológica o psiquiátrica en la cual sea inducido o llevado o forzado a dar el riñón. Eso es lo primero. Segundo lugar, viene entonces ya lo que es la evaluación. Lo primero que se determina obviamente es el tipo de sangre de ese individuo, donde no es importante el RH, lo que es importante es el ABO, es la compatibilidad primaria. Saber obviamente qué tipo de sangre, si es A, si es B, si es O, y obviamente que sea compatible con ese receptor. Otra condición importante y que se va a evaluar en ese paciente es que ese paciente sea sano. Tiene que ser un individuo sano donde no haya hipertensión arterial, donde no haya diabetes, donde no tenga historia de un cáncer, excepto que tenga cáncer en piel, que son cánceres que pueden ser tratados sin muchas condiciones mórbidas. Otra condición importantísima es que ese individuo, aparte de ser un individuo sano, es que no haya tenido litiasis, aunque se habla de piedras o no piedras, dependiendo realmente, pero lo ideal es que no hayan tenido historia de piedras, ni historia de patologías urológicas. Infecciones se pasa. Infecciones, puedo haber tenido un cuadro de una cistitis, un cuadro de una pielonefritis, pero donde no hay una repercusión en el riñón. Y sobre todo que no haya enfermedades que puedan ser transmisibles, como puede ser una enfermedad de HIV, o lo que puede ser una hepatitis. Entonces, ese es un individuo que se va a evaluar en todo ese sentido. Después que ya ese individuo o esa mujer o ese hombre ya está en esas condiciones que se revisaron, entonces viene una fase ya de investigación, se manda a un urólogo, se manda a un gastroenterólogo, lo debe ver si es mujer un ginecólogo, y dentro de ese aspecto también está el aspecto psicológico. ¿Por qué? Porque se ha encontrado en muchos donantes después del trasplante, por condiciones especiales que el médico debe mencionar, no todos los trasplantes van a funcionar 100%. Puede haber un fallo en el término de un rechazo agudo, un rechazo subagudo, en el cual ese rechazo, el que da el riñón puede inclusive hasta sentirse culpable porque no le funcionó el riñón que le dio con tanto amor a la otra persona. Entonces todo eso se maneja psicológicamente y eso es importante. Entonces tan pronto ya eso se toman todas esas medidas preventivas o pre-trasplante, y por último viene haciéndose estudios ya radiológicos como puede ser una arteriografía, como puede, no mencioné, claro, que se hacen pruebas de histocompatibilidad.
ahí está la HLA, se hacen cruces especiales en laboratorio de inmunología, en los cuales se determina que usted es compatible 100% o 90% o 50% o 60% con el receptor de ese órgano que usted va a dar. ¿Cuál es el mejor donante? Obviamente va a ser siempre un familiar. Y dentro de los donantes familiares, los hermanos son quizás de los mejores. ¿Por qué razón? Porque tú genéticamente puedes adoptar la parte genética de tu madre y de tu padre, lo mismo que el receptor. Mientras que tu papá siempre te va a solamente transmitir un 50% de su genética, porque la madre transmite el otro 50%. Entonces, son de las cosas que el team de trasplante va a trabajar. Una preguntita, doctor. La vida, como dice aquel borracho en la canción de Rubén Blades, da sorpresa. Una persona que haya donado un riñón, supongamos que en un futuro, la desgracia de la vida, le afecta ese riñón que le quedó, ¿él podría recibir un trasplante? Absolutamente. Sí. Hasta ahora, no sé, Pablo, en tu experiencia en trasplante, no lo he visto tampoco. Yo, obviamente, que como creyente de Dios, creo que el que dona un riñón, que es un acto de amor sublime, tiene que tener una protección, y hasta ahora se lo merece. Hasta ahora no hemos visto pacientes donadores que han tenido insuficiencia renal post la donación. Okay, bueno. Sí, obviamente es un paciente que se le solicita cierto cuidado. Ya uno le dice, mira, antes tú tenías 2 riñones, ahora tienes un solo riñón. Si tú peleabas karate, tienes que tener cuidado porque te pueden dar un golpe, o si tú te tirabas en paracaídas, ya tú sabes, Soriano sabe de eso. Es decir, hay que tener cuidado. Pero no porque va a haber nada excepcional. Doctor, una pregunta. ¿Y qué tiempo puede durar una persona sin riñones? Mira, las estadísticas, y revisando antes de venir aquí, estaba revisando lo que es la hemodiálisis o la diálisis en sentido general. Vamos a decir, sin dializarse, una persona pierde los 2 riñones hoy, ¿qué tiempo puede vivir sin la función de los riñones? No, realmente, David, pienso que el tratamiento dialítico o de sustitución debe ser inmediato. El paciente cae en insuficiencia renal, en el caso, como tú dices, que pierda la función renal agudamente, ese paciente tiene que ir a diálisis, porque si no, obviamente, va a haber vamos a un término coloquial, se va a intoxicar de toda esa sustancia que el riñón debe eliminar. Entonces, sí, ahí es que está lo interesante, lo que decía Pablo ahorita, era que la diálisis es un proceso de espera en lo que el paciente consigue un riñón. Sí. Entonces, es lo que lo mantiene vivo en lo que consigue un riñón. Exactamente. Si la diálisis sigue siendo un tratamiento sustitutivo, pero si tú logras, y Pablo en eso tenía quizá un punto que vale la pena tocar, y quizás llamar a instituciones como es el INCOR, que es el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes, para que se trabaje más en difusión, en concientizar. Ese trabajo, aunque se hace, pero pensamos que debe tener una asignación permanente y constante en los medios, donde tú veas, donde la población se nutra. Y como dice Pablo y el doctor Ledesma, es entender que ese responsable de esa diálisis, que es el nefrólogo que está dializando a un paciente, le comente a su paciente de su opción, de su alternativa y de la mejor alternativa. Porque definitivamente trasplantarse es el mejor tratamiento frente a una insuficiencia renal. Y es la misma calidad de vida entre un paciente que está en diálisis. Hay pacientes que tienen años dializándose. ¿Es la misma calidad de vida que tiene un paciente dializándose a un paciente trasplantado? No es la misma. Recuérdate que el que se dializa tiene que ir durante 3 veces a la semana, posiblemente durante 3 horas, sentarse en un sillón, parar sus actividades económicas, parar todas sus actividades de vida, hasta sus actividades familiares, para quedarse esas 3 horas en esa unidad de diálisis, para obviamente después, si tiene la condición física y el ánimo y la fuerza y la salud, seguir adelante. El trasplantado no. El trasplantado vive una vida totalmente normal, fuera de una unidad de hemodiálisis, fuera de una máquina de diálisis peritoneal, y sencillamente lo único que debe hacer es cuidarse en aspectos de su tratamiento de inmunoterapia y aquellas cosas que obviamente debe evitar, como es el alcohol. El compañero Felipe Romero del Gobierno de la Mañana le envía una pregunta, doctor. Él hace la observación de que nuestro país es uno de los países con mayor, o mejor dicho, con el índice más alto de accidentes de tránsito, donde mueren, señala él, de 7 a 8 jóvenes de entre 28 a 35 años, casi diario, que si se debería trabajar en un proyecto de promoción y concienciación a la ciudadanía para que algunos pacientes de estos se puedan beneficiar,
con esos órganos que casi todos se pierden, dice Felipe Romero. Mira, Felipe tiene algo, y cada vez que uno coge una carretera y yo venía ayer del interior, cada vez que a mí me pasan esos motoristas planchados, yo nada más pienso, mira, ahí van 2 riñones, 2 pulmones, un corazón, y realmente yo pienso que la conciencia debe empezar en que nuestra población y los pacientes jóvenes sobre todo deberían evitar ese tipo de actividades, pero ya que ellos quieren hacer esas actividades, y realmente sí, deberíamos tener un estamento que se encargue de esas unidades porque esos pacientes normalmente terminan en una unidad de cuidados intensivos. Termina una unidad de cuidados intensivos posiblemente con un trauma cerebral, con un trauma a nivel craneal, y que posiblemente en muchos de los casos va a caer en muerte cerebral. Se hace en las unidades. Pablo, que trabajó en la Plaza de la Salud, sabe que es el centro, junto con el doctor Geomar Figueroa, es el centro donde actualmente el doctor José Juan Castillos, es el centro donde se está haciendo más trasplante cadavérico. Es el único centro, porque existía antes también, o también se hace en el Morgan, en la parte de trasplante, pero definitivamente el buque insignia es en la plaza. Y se captan órganos, pero no son suficientes. Es decir, hay una lista de espera inmensa esperando órganos, mucha gente, porque o no tiene un donante vivo, un familiar o alguien que le done un riñón, y su única esperanza de vida o su única esperanza de trasplante sería conseguir un órgano cadavérico. Pero como usted dice, se pierden muchos órganos. Como dice Romero, sí, hay que trabajar, es decir, tiene que trabajarse mucho, y para eso existen instituciones. El INCOR es la institución que debe crear programas en esa línea, conjuntamente con los centros de trasplante. Es importante que definamos qué es el INCOR. El INCOR es el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante. Yo no sé quién lo dirige actualmente, pero yo pienso, a lo mejor por mi ignorancia, a lo mejor no sea así, pero yo pienso que la institución responsable de llevar información a los pacientes que están en diálisis, de tratar de que los pacientes, como habló Romero ahora, esos pacientes que tienen accidentes que puedan donar, creo que la institución responsable de llevar esa información, pero también de hacer que, si la ley está ahí, todavía faltan algunos puntos, pero de hacer que esto se haga realidad, porque, como dice Romero, los órganos que se pierden aquí, yo creo que si se aprovecharan, si hubiera un sistema por el cual se puedan captar esos órganos de jóvenes que fallecen, donde la mayoría llegan en muerte cerebral, ya donde no hay retroceso, y esos son órganos que pueden salvar muchas vidas. Entonces, pienso que probablemente, porque nosotros somos médicos, estamos leyendo los periódicos, las noticias, las redes digitales. Honestamente, yo nunca, en los últimos años, nunca he visto nada tratando de orientar a esos pacientes. Entonces yo pienso o que a lo mejor el instituto está cerrado o a lo mejor no tiene la manera de hacerlo, pero falta mucha información. Yo quiero que ahorita, en un momentito, cuando nosotros le demos la oportunidad al pueblo, que escuchemos, porque eso a mí me impactó mucho, eso me dejó traumatizado realmente, cuando llamó un paciente que se está dializando, creo que en Higüey, en La Romana, y él no sabía, a él no le habían informado que se podía hacer un trasplante. Entonces, yo creo que hay un problema de comunicación y estamos viviendo en una época globalizada donde no hay excusa ya para tú llevar información a una población que la necesita. Sí, tú tienes algo que tocas un tema importante. El INCOR está abierto, el instituto está, obviamente, es funcionario, es un órgano funcional dependiente del Ministerio de Salud Pública, donde existe lo que se llama el Consejo Nacional de Trasplante, que es como el ente que emite las normativas, pero vamos a decir, el instrumento operador de ese Consejo Nacional de Trasplante es el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante. Se ha hecho, siguen trabajando, ellos tienen que generar toda una supervisión, acreditación y manejo de todas las unidades, tanto de trasplante, donde se haga trasplante, los centros que deben ser obviamente certificados para esto. Y como tú dices, quizás puede ser la entidad que de manera puntual estimule a todas esas unidades de hemodiálisis a generar información, yo diría hasta de manera obligatoria.
que las unidades de diálisis, los nefrólogos que trabajan en unidades de diálisis, le den la oportunidad a sus pacientes de que si tienen la posibilidad de un trasplante, entren a una lista de trasplante o reciban un trasplante de un familiar. Y algo importante, Pablo, en los países desarrollados, como por ejemplo en España, que nosotros adoptamos muchos modelos de trasplante de España y en Estados Unidos, existen hasta donaciones no dirigidas. Es decir, existen dos tipos de donaciones vivas, de pacientes vivos, donantes vivos. Una que es dirigida al que yo como familiar le doy un órgano a mi familia, pero si yo no tengo en mi familia alguien compatible y yo tengo una persona dentro de mi núcleo familiar que quiere donar un riñón, esa persona le dona a otra persona, pero claro, eso se hace bajo una coordinación, donde se hacen, vamos a un término que quizás no es el apropiado, pero no quiero que se malinterprete, ahí está ese intercambio entre yo como donante que quiero ayudar a mi hermano, pero yo no puedo, bueno, mi hermano no, quizás pero no puedo donarle, pero yo sí puedo donarle a alguien, yo le dono a alguien que posiblemente tenga un donante que me pueda beneficiar a mí como paciente. Entonces, todo eso es parte de ese trabajo y todo eso es parte de un desarrollo de un sistema de salud que nos permita de una vez y por todas arrancar en el área de trasplante. Muy bien. Doctor Ledesma, ¿usted tenía una inquietud? Sí. Antes de irnos a la pausa. Claro, saludo, doctor Suero, un honor estar sentado aquí a su lado y saludo a todos los demás en cabina. Hablando, según yo entiendo, los principales donadores entonces son los familiares. Sin embargo, nosotros sabemos que hay condiciones heredofamiliares como la poliquistosis renal, que muchas veces lleva a estos pacientes a lo largo de su vida a una insuficiencia renal. Y ¿estos pacientes tendrían algún impedimento para recibir, por la misma historia familiar, un trasplante de alguien cercano? Bueno, tú sabes bien que la poliquistosis renal es una condición, como tú bien mencionas, hereditaria, y que normalmente se ve dentro de un núcleo familiar, se ven varios pacientes dentro de ese mismo núcleo, hermanos que desarrollan porque su papá o su mamá tuvieron una poliquistosis renal y que al final, a los 50 años, que es cuando normalmente marca ya el paso hacia la insuficiencia renal, ese paciente tiene la necesidad de ser trasplantado. Posiblemente el mejor donante de él no va a ser un familiar directo. ¿Por qué? Por la posibilidad de desarrollo. Pero no tanto de que si te doy el riñón, tú vas a desarrollar una enfermedad o vas a seguir desarrollando porque yo te doy el riñón. No, es el que da el riñón que posiblemente va a necesitar ese riñón en el futuro para mantener esa cantidad de nefronas, vamos a decirlo así, en su sistema que le permita mantener más tiempo vivo, aunque al final termine en diálisis o termine en trasplante. Bueno, vámonos a una pausa. Regreso, conversamos con el público a través de nuestras líneas técnicas.